Bueno, vamos a analizar justamente este tema con el ex superintendente de salud, Manuel Inostroza. ¿Cómo está, Manuel? Muy buenos días. Muy buenos días, Monse, Polo. ¿Es ilegal que a uno le hayan subido el plan, considerando que todas las personas que interpusieron ante la justicia esta alza, como decía la nota, ganaron estos recursos? Bueno, aquí los tribunales lo que están argumentando es que no hay justificación técnica suficiente para que en el caso individual de los planes que se han incrementado con las cartas se justifiquen esas alzas y por lo tanto ellos legalmente como tribunales han determinado en contra. Ahora, la ley de ISAPRE establece la posibilidad de subir, ya sea por el precio del auge o por el precio base, año a año los incrementos de precio. El punto es que no está establecido, y ahí la ley tiene un vacío, cuál es el punto de referencia técnico, cuáles son los márgenes razonables que se pueden considerar y aceptar razonables desde el punto de vista legal, y por eso se produce la controversia. Sí, a propósito de cosas razonables, ¿no parece razonable que en una industria sus partícipes tengan utilidades del 70%, aumento de utilidades del 70%? La verdad que son unas cifras históricas para este año, pero ya habían sido importantes también el año anterior y así yendo hacia atrás. O sea, es una cosa que realmente llama mucho la atención. ¿Cómo se puede explicar esto? A ver, hay que clarificar que entre el año 2006 y el 2009, fruto de la regulación existente y de un celo regulador y fiscalizador, las utilidades de las ISAPRES habían bajado un 62,6%. Y por lo tanto se habían ido reduciendo paulatinamente porque había más gasto por el auge. Por ejemplo, el auge partió el 2005, el segundo semestre. Eso generó que las ISAPRES tenían que cubrir medicamentos que antes no cubrían, por ejemplo, como la depresión o el tratamiento ambulatorio de la diabetes, por señalarte alguno. Y eso originó durante 3 años, hasta el 2009, que las utilidades bajaran en un 62%. Bueno, luego el 2009 ellos reajustaron el precio del auge en un 145%. Y eso significó que las utilidades del 2009 subieran un 92,4%, es decir, ya el 2009 para el 2010, subieron un 92,4%, se prácticamente duplicaron. Y ahora, pero este año... Pero eso es un aumento, Manuel, que lo hacen las ISAPRES de manera unilateral, simplemente. Mira, en julio del año 2010, la ISAPRE, sin ninguna regulación de por medio, sin ninguna contraparte, porque normalmente en la superintendencia lo que uno está haciendo es normalmente discutiendo con las ISAPRE estos criterios. Las ISAPRE normalmente están haciendo, ustedes han visto, a veces generan puntos de prensa donde dicen, miren, vino la influencia humana y la influencia humana generó mucho gasto y probablemente el próximo año, señalan, vamos a tener que subir los precios de los planes. Uno constantemente como superintendente veía eso y por lo tanto uno estaba constantemente emitiendo informes para responder a ese tipo de anuncios y señalar, decir, mire, el gasto fue de 1.300 millones, recuerdo, en la influencia humana, y eso no justifica ningún incremento sustantivo. Y por lo tanto normalmente se ajustaban a reajustes razonables, incluso de hecho un año el auge ni siquiera subió de precio de un año a otro. Sin embargo, el año pasado, a mi juicio con una falta de celo regulador de la superintendencia vigente, ellos subieron un 145% y eso justificó las utilidades del año pasado y las de este primer semestre, porque la gente está pagando por el valor del auge un 145% más de lo que pagaba hace un año y medio atrás. Y a eso hay que agregarle que ahora se anunció un reajuste del 5,7% de los precios base que va a partir ahora en el mes de julio, o ya partió en el mes de julio, y por eso es que mi proyección de utilidades para este año, mirando las cifras del primer semestre, es que de 45.000 que ya llevamos el primer semestre y que son un 70% más que el año pasado, lo más probable es que vamos a llegar a 100.000 millones de pesos de utilidades, con lo cual a final de año las utilidades no van a haber crecido un 70%, sino que me comprometo a señalar de que van a subir un 100%. Es decir, en 2 años ya han más que recuperado las utilidades que habían ajustado en los últimos 3 años anteriores. Y esto a mi juicio es por una sobrereacción del sistema ISAPRE y por una falta de celo regulador de la Superintendencia de Salud. Usted fue superintendente durante el gobierno de la Concertación. Exactamente. Ya, y usted está diciendo que de alguna manera este exceso de utilidades, a ojos vista de todo el mundo, no solamente por un problema legal, como decía el ministro de Salud ayer, que estaban atados de manos, sino aquí hay una debilidad de la autoridad en este tema de la superintendencia de ISAPRE, en este tema durante el gobierno de Sebastián Piñera? Bueno, absolutamente. De hecho, solo quiero señalar que antes de la ley de ISAPRE que se aprobó el año 2005, los reajustes promedio del sistema ISAPRE fueron del orden de 7,7%. 7,7% cada año. Y ahí la superintendencia no tenía facultad, ni siquiera, esto lo calculamos ex post, porque en esa época no teníamos facultad para hacer lo que hacemos todos los años ahora la superintendencia, decir, mire, este es el promedio, esto es lo que alza la ISAPRE A, B, C y elija usted. A partir del año 2005, los reajustes bajaron a 3,7% promedio en esos 5 años siguientes. Y ahora
Ya este año tuvimos un reajuste del 5,7% y el de auge 144%, con lo cual obviamente la Superintendencia de Salud no ha ejercido el rol de celo fiscalizador de estar permanentemente discutiendo con las ISAPRE cuáles son los incrementos de costo técnico. De hecho, el primer semestre el costo técnico del ISAPRE bajó de 84% a 82%, es decir, incluso este primer semestre, este supuesto incremento de los costos que se esperaba, en vez de que se diera, bajaron. Y por eso que al aumentar los ingresos y a disminuir los gastos, aumentó la utilidad, que es lo que se produce en un 70%. Manuel, finalmente, ¿qué puede y qué debe hacer la autoridad como reacción a esta situación que se está viviendo? A ver, mira, la autoridad lo que puede hacer, las personas pueden reclamar en primer lugar a la Superintendencia de Salud, porque la Superintendencia de Salud tiene facultad para aplicar un reajuste técnicamente razonable, hay un índice de cautividad que estableció la Superintendencia de Salud. En segundo lugar, los ciudadanos pueden recurrir a los tribunales de justicia, porque ahí normalmente la justicia no solo hace el ajuste razonable, sino que en la mayoría de los casos, por esta falta de justificación técnica, establece la inhabilidad del reajuste. Pero creo yo que lo que tenemos que hacer, y en eso hemos estado trabajando hace un mes y medio, es que tenemos que cambiar definitivamente, hacer una nueva regulación. Pero hay un proyecto de ley que ha sido impulsado por el mismo ministro de Salud en este momento en el Congreso y todo. Esa ley que está siendo analizada en el Congreso, ¿es la solución para este tipo de lucro excesivo que hemos visto? En mi opinión, y para los parlamentarios de la concertación con los que hemos trabajado, no, y por eso se ha votado en contra de ese proyecto de ley en la Comisión de Salud y en la Comisión de Hacienda. La Alianza lo ha votado a favor y por eso que ha quedado 7-6, pero se paralizó el proyecto y nosotros propusimos con el diputado Jorge Burgos, con el diputado Marcos Núñez, con el diputado Torres, otro proyecto de ley y el gobierno recogió ese proyecto de ley y ahora estamos en una comisión trabajando hace un mes y medio proponiendo que haya un plan garantizado de ISAPRE con un fondo de compensación solidario para eliminar las tablas de factores de riesgo que tanto problema generan también en los incrementos de los precios de la ISAPRE y que tienen este efecto de la utilidad. Y que ese mecanismo regulatorio con un IPC de la salud, pero que además tenga un mecanismo de referencia, porque hoy día el ministro de Salud dice en el proyecto de ley corte que ahí está el IPC de la salud, sí, nosotros lo valoramos, pero el IPC de la salud sin un marco de referencia puede ser solo un buen termómetro. O sea, cuando tú te tomas la temperatura, el termómetro te permite decir si tienes 42 de fiebre o tienes 38 de fiebre, pero no te resuelve la enfermedad. O sea, tener un IPC no te trata la enfermedad que genera la fiebre. Hay que establecer un mecanismo técnico y una vinculación de que si hay un cálculo técnico en donde bajan los precios, suben los precios, ese marco de referencia obligue al sistema ISAPRE y no que haya la libertad de igual subir el precio, porque tal como hoy día está el proyecto, nos permite medir la temperatura, pero no resolver el problema de la enfermedad. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros en Tele 13 AM. Son las 7 de la mañana con 32 minutos y finalmente